ver. Ay. Ya. Ok. Para esta semana tenía pensado algunos ejercicios que son un poco de diccionarios y lo que ya es manejo de archivos como tal. Entonces, creo que voy a empezar nomás. Un momento. Ok. Dice el ejercicio 1, contar caracteres en una cadena, que como tal, me parece que este ejercicio lo tuvieron de... No, este no, me parece que era el siguiente, este de acá, de acumular, o sea, agrupar las palabras por longitud. Y aquí los demás ya son de archivos. Ay, perdón, me olvidé de crear los archivos, pero bueno, eso se lo hace. Ah, incluso puedo indicarles aquí cómo se hace eso. Ya, el ejercicio 1 es sobre una función que recibe una cadena como entrada y devuelve un diccionario. El diccionario debe tener las claves, que son los caracteres de la cadena, y los valores, que es el número de veces que aparece cada carácter. Número de veces que aparece cada carácter en la cadena. Y el ejemplo aquí está de la palabra banana, que tiene una B, tiene 3A y tiene, tiene 2N. Otra de las restricciones es que debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Incluso creo que sería mejor uh, que no distinga, que las tome igual. Ok, o sea, porque generalmente se lo toma así, en, en ejercicios, en lo que sea, generalmente se pide eso, que no se distinga entre mayúsculas y minúsculas, que sea A y A sean iguales. Y se puede asumir que la entrada siempre será una cadena válida, que no meterá algún dato extraño o no sé. Y la pista es crear un bucle para recorrer la cadena y un diccionario para llevar la cuenta, como nos da el ejemplo de la salida. Ya, como tal, a ver, tengo que crear la función. Voy a llamarle a la función contar caracteres. Uy, ya me sale aquí lo de... ¿Cómo se desactivaba esto? Ya, como tal. Tengo que crear la función, contar caracteres. Recibe una cadena como tal, así que tengo que poner ese parámetro. Y inicialmente puedo usar un diccionario vacío. A veces se usa bastante esto de diccionarios vacíos, listas vacías, para ir metiendo información poco a poco, como es este caso. Simplemente, como nos dice la pista, podemos recorrer la cadena con un for letra en la cadena como tal. Vamos recorriendo cada letra de la cadena, o cada letra, cada carácter. Bueno, yo lo quiero llamar letra. Y ya. Primero, el primer caso que tenemos es que como tal el diccionario está vacío, entonces al recorrer y encontrarse con la primera letra, debemos añadirla al diccionario como tal, y me parece que solo sería, o sea, al diccionario
digamos que como le indicamos qué clave va a ser, que la clave va a ser la letra, como está el ejemplo aquí de la salida. Como clave va a ser la letra. Y como valor va a ser 1, porque encontramos por primera vez esa letra. Sí, tenemos que indicarle eso, ¿no? Que en esa primera letra no está, not in, no está en el diccionario como tal. Y ahí es que le añadimos. Así con este if ya podemos tomar el caso contrario, que es que la letra sí esté como tal en el diccionario. Y entonces, o sea, buscamos en el diccionario, buscamos con esta clave letra y ahí aumentamos en 1 el valor que tenga. Y así se va a ir aumentando mientras va encontrando cada vez esa letra, lo va aumentando y tal. Incluso si quisiera ser más específico, en vez de usar el, usaría el if y le diría que la letra está no era en la cadena, era en el diccionario en realidad. Sí, sí está bien, perdón. Yep. Si está en ese diccionario, se le suma. Y diría que eso es todo. Al final solo quedaría retornar el diccionario. Y vamos a hacer una prueba de si se ejecuta bien, ¿no? La cadena. O no, banana, como estaba arriba. Ya esa cadena, ajá. Y a ver si funciona el internet. Ya, ahí tenemos, como tal. O sea, no era muy complicado. Yo diría que incluso el siguiente ejercicio es algo parecido en realidad. Pero ahí está. Ese es como tal el ejercicio. Algo sencillo, un poco para encontrar un poco cómo se utiliza en este primer caso para añadir una clave y un valor. La clave es la letra y el valor es el 1. Y aquí es cuando ya existe esta clave dentro del diccionario, entonces yo le aumento en 1. O sea, y así se va sumando y sumando el valor, que el valor es esta segunda parte, ¿no? Se le va sumando y sumando. Ajá. Es lo principal. Ir añadiendo las claves primero y después ya que existen las claves, irle sumando o ir añadiendo la información. En este caso se le va sumando el número de veces que se repite esa letra. Y eso sería. Ajá. Sí, creo que estoy. Ya. Para este ejercicio 2, que creo que fue del taller, dice, dada una lista de palabras, escribe una función que crea un diccionario donde las claves sean las longitudes de las palabras. Como verán aquí, 4, 6, 2. Y los valores sean las listas con las palabras que tengan esa longitud. Como tal, las restricciones es que puede asumir que todas las palabras son válidas y muestre en pantalla el diccionario. Y puede usar un diccionario para agrupar las palabras por longitud. Ya, ok. Espérame. Listo.
Muy bien, no me acuerdo si decía que crea una función. Sí, una función. La función lo voy a llamar, ya que no me dice el nombre, le voy a decir agrupar palabras. No sé. Ahí lo pongo. Ya. ¿Qué recibe la función? No me lo dice, ahora que lo veo, pero... Ah, sí, la entrada son la lista de palabras. Entonces yo pongo eso, palabras. La gripe, perdón. ¿Qué más estaba buscando? Ya, ahora tengo que agruparlas. Tengo que recorrer esa lista, entonces yo puedo decir, usar un for tranquilamente cada palabra en esa lista de palabras. A mí me gusta ponerlo así, como plural la lista, y en singular ya cuando es un elemento, que sería cada palabra, ¿no? Pero ahí pueden ponerlo como sea, les sea más cómodo, en realidad. Ya, entonces tengo la longitud. Lo voy a guardar en una variable porque sí. Len de la palabra, será función len. Ya tengo esa longitud, que esa va a ser la clave. Igualmente, como en el ejercicio anterior, vemos que esa longitud de palabra no está dentro de un diccionario vacío, porque aquí también necesitamos un diccionario vacío para ir acumulando o sea, ir añadiendo de las palabras y sus longitudes y retornarlo al final, ¿no? Si esa longitud no está aún como clave en el diccionario, yo le digo en el diccionario, añade la clave, que será la longitud, sea 4, sea 6, sea 2. Y como valor, como verán, es la lista como tal. Ajá, también como en este tipo de estructuras. O sea, un diccionario puede contener listas, puede contener números, todo el tipo de datos que han estudiado. Incluso puede tener un diccionario dentro de otro diccionario y así. Y muchos diccionarios adentro. No hay un límite en realidad. Pero generalmente se maneja solamente eh, un diccionario, o sea, el diccionario como tal, y ya. No, no diccionarios dentro, generalmente. En todo caso, se usa así con listas adentro. Yep, tenemos el caso, como dije, que el diccionario aún no tiene esa longitud como clave. Entonces le añadimos como clave y le decimos que su valor es una lista con ese elemento que sería la palabra como tal. Si mal no estoy, así tenemos una lista de un solo elemento. Y ahora vamos al caso contrario, que la longitud ya está en el diccionario. Entonces esto es como indexación, como la indexación que vimos antes con las listas, pero en vez de usar un número entero, en vez de 1, 2, usamos la clave, que en este caso es longitud, o el key también, se deben llamar, key value. Y en vez de sumar aquí, necesitamos a esa lista que ya existía, porque esta ya existe, en este caso. A esa lista que tendríamos que llamarla con esto mismo, con al diccionario, usando la longitud. Porque digamos que vamos a un poco como a escribir por encima, a sobreescribir. Vamos a poner un nuevo valor.
esto lo haremos con la función, o sea, tomamos la lista ya existente y le hacemos el append con esta nueva palabra que tiene la longitud como tal. ¿Ya? Esto sería lo importante, saber llamar al diccionario. ¿Y qué es esta parte de aquí? ¿A qué se refiere? A la lista de palabras. Puede tener una, como en este caso, ya puede habérsele añadido más incluso. Todo esto representa la lista. Y como es una lista, puedo usar el append, palabra, tal. Listo. Algo más. Como tal, ya creo que puedo retornar. Y para ejecutar vamos a poner... Voy a llamar a la función dentro de un print. Y voy a tomar la lista de palabras del enunciado. Y ya estaría. ¿Qué pasó aquí? Déjenme ver. Ah, sí, no hace falta esto. Es verdad que la función append no hace falta sobreescribir. Solo tendríamos que tomar esa lista, como les dije, llamar a la lista que se encuentra con esa clave. Si fuera 4, la clave 4, yo llamaría la lista esta de esta forma, llamando diccionario, la clave, la longitud, y le hacemos el append. Por eso me está dando el non, porque hay ese error ahí de que estaba sobreescribiendo el valor y eso no hace falta, porque ya con append meto el valor en la lista, como tal, voy metiendo valores y no hace falta más. Y ahí sí sale bien, ¿ok? Cuatro letras, 5 letras, 6 letras. Ven, aquí se repetía. O sea, había 2 palabras con 6, entraba aquí. Y como estaba escrito antes me daba el error. Pero ahora ya no está. Ya, ese es como tal el taller, por decirlo así. Ya, un poco para aprender lo que es manejo de archivos, que imagino que ya habrán visto un poco con el ingeniero lo que es una introducción, cómo se escriben archivos, cómo se añade, tal. Ya, aquí en Colab, o sea, si quieren crear su propio archivo para leer y poder utilizarlo, van aquí a archivos, a este icono de acá. Y como verán aquí hay diferentes iconos y aquí están carpetas. Entonces simplemente dan clic derecho y le escriben nuevo archivo. Ahí le ponen el título, que en este caso dice estudiantes.scv. Y voy a copiar lo que tiene dentro. Voy a abrir ese archivo. Uy, este es el traductor. Renombrar. ¿Saben lo que pasa? Que como es SV, no me deja editarlo, pero si le pongo TXT, diría que ya me deja. Sí, aquí está. Yo copio y guardo. Ya, ahí está el archivo, lo que contiene, que es esto de acá. Cierro.
Y ya, ahí pueden leerlo tranquilamente y tal. Y aquí mismo en esta carpeta que les digo, es donde van a ver si crean archivos y escriben en ellos, ya pueden acceder aquí a la carpetita, ven el archivo y ven lo que contiene dentro. Claro, con esa limitación de que debe ser TXT, porque si no, ya ven que no se lee. Yep. Tenemos ese archivo que se llama estudiantes, TXT, en este caso, con el siguiente contenido. Escribe un programa que lea el archivo y muestre solo los de estudiantes con un promedio mayor o igual a 8 y guarde los resultados en un archivo llamado aprobados.ossv, pero yo voy a crear un TXT igual. El ejemplo de ejecución, este sería el archivo de estudiantes como tal y el archivo de aprobados, solo de estudiantes aprobados. Yep, oye, creo que simplemente voy a crear un programa en el programa principal. Ya. Aquí hay diferentes formas de abrirlo, abrir archivos. Por esta parte. Denme un momento. Un momento. A ver si encuentro lo que estoy buscando. Ya. Voy a enseñarles primero así como la forma más básica y otra forma también que existe de abrir archivos. No sé cómo tal si les enseñaron o solo fue la forma básica, pero, pero bueno, ahí voy a ver. Ok, como tal, para... Aquí creo que no hace falta importar nada, simplemente hacer como tal usar la función open con el nombre del archivo. Nuestro archivo se llama estudiantes.txt y el modo de lectura, escritura, etcétera, ¿no? Que en nuestro caso es, es de lectura, de reading, que está en inglés, ¿no? Tengo que guardarlo en una variable si quiero utilizarlo. Yo lo voy a poner como file, como archivo ya, si quieren, en español. Hoy. Recordar que los archivos al final tienen que ser cerrados con archivo close para evitar errores al escribir archivos, al leer y escribir archivos que no se corrompan o que se escriban mal. Entonces es necesario esta función close siempre. Voy a cambiar el nombre a ponerle archivo lectura porque vamos a después a escribir también un archivo y tendremos que nombrarlo. Y a ese archivo le vamos a poner de nombre archivo escritura en vez de archivo lectura. Ya como tal. Eh, ahora voy a hacer un for y voy a imprimir cada línea de ese archivo, como verán con un for, como lo estoy haciendo.
yo llamo al archivo de lectura en este caso y le pongo readline. Como su nombre lo dice, a este método lee una línea de archivo y lo voy a imprimir. Ahorita solo para que se vea, ¿no? Como ven, se leen las líneas. Aquí me parece que faltan más, pero no sé por qué salen tan pocas. Readline. Va leyendo cada línea. Déjenme ver el archivo. Ana Carla. No sé por qué salta uno. La verdad. Está raro. Y hay el otro método que es readlines, que ya me devuelve una lista con todas las líneas. Está Ana, Luis, Carla, Pedro. La verdad no sé por qué no lo lee completo. Creo que es algo de... Era de collab o algo. Porque no me... Como verán, yo no estoy leyendo la primera línea. No está leyendo la primera línea. Y yo no le digo que se salte. Y eso es raro. Ah, sí. Ya sé cuál es el problema. Que aquí ya estoy... Archivo solo es un archivo. Sí, eso tiene sentido. Lo que pasa es que yo diría que incluso solo tendría que poner print línea. Sí, ahí me sale todo. Ya, al hacer el for a un archivo, como ven, imprime cada línea del archivo. Ana, Luis, Carla, Pedro, Sofía. Ya, no hace falta el readline. El readline, para lo que generalmente se usa es para esta primera línea del archivo, que no necesitamos, como ven, no es información, solo es como un encabezado. Y ese encabezado puede causarnos problemas al operar, por ejemplo, si necesitáramos sumar los promedios, yo qué sé, y intentáramos sumar promedio, la palabra promedio con 8.5, con 9.2, me va a dar error. Entonces, yo simplemente hago al archivo de lectura, aplico la función readline. Y ahí como tal se va a saltar. Aquí hay como un puntero, como el que están viendo ahorita, que yo, donde le indico escribo, por ejemplo, yo lo ubico aquí y empiezo a escribir. Ya, para la lectura hay un puntero igual. Al llamar a este método readline, yo lo que hago es lee esta línea, esta primera línea, y el puntero queda listo para leer la siguiente. O sea, lee esta línea y pasa al siguiente. Y dentro del for ya vamos línea por línea. Va esta, luego esta, y así sucesivamente. ¿Yo? Eso es lo ideal como tal para usarlo. Y aquí vamos a usar lo que les he dicho un poco antes en anteriores clases, que
en lecturas de archivos se usa mucho lo que es split y ya pueden ir intuyendo por qué, ¿no? Por las comas que hay aquí, tenemos que separar la información y es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora ya no voy a imprimir. Espérenme, déjenme ver qué algo me dice me decía el ejercicio de muestre. Muestre solo los estudiantes como un promedio mayor. Ya. Bueno, eso lo hacemos después. Lo ideal es que hay varias formas de hacerlo. Incluso podría hacerlo al mismo tiempo, pero siento que voy a complicarnos un poco de gana. O lo hacemos así. Aunque nos convendría, porque si ven o sea, toda la estructura del archivo inicial es muy parecida es igual a la del segundo, a la estructura del segundo archivo que vamos a escribir, pero solo con las personas aprobadas, ¿no? Aquí me parece que el ejercicio solo aprueba a las personas con mayor a 8, ¿no? En este ejercicio, entonces así. Ya, este ejercicio es, o sea, si solo tuviera que leer las líneas, está bien, pero aquí tengo que hacer también la escritura. Incluso podría hacerlo al mismo tiempo que voy leyendo. Entonces yo voy a abrir el archivo de escritura también, ¿no? Hago igual con la función open. Este archivo se llama aprobados.csv. No, txt para poder ver el archivo tranquilamente, ¿ya? Y W, que es el modo para escritura. Recordad que este W, cada vez que ejecuten el código, el archivo se eliminará. O sea, si ya existe el archivo aprobados.txt, ya existiera con contenido, al ejecutar el código, se borra todito. Se borra ese archivo y se crea de nuevo. A diferencia de otros modos, como puede ser el A, que no lo borra, sino que va añadiendo el texto desde la última línea. Y así. A viene de append. Y si lo relacionan un poco con listas, se darán cuenta que va como añadiendo la información. Ajá. Muy bien, pero yo necesito solo W, la verdad. Ya. Si se dan cuenta, este encabezado que está en la primera línea de estudiantes, del archivo estudiantes, también está en el archivo de aprobados SV. Entonces yo lo que puedo hacer es aquí en el archivo de lectura, el primer readline, hice eso, ¿no? Sacar el encabezado y se guarda aquí. Bueno, se guarda aquí, pero como no le asigné a una variable, eso se pierde. Pero yo lo necesito. Generalmente no sabe necesitarse, pero en este ejercicio sí. Yo guardo el encabezado y lo voy a escribir en el archivo en el que voy a escribir escritura. Puse el write y escribo ese encabezado. ¿Sí? Voy a comentar esta línea para solo ejecutar esa parte. Ah, y tengo que cerrarlo, por cierto. Sobre todo los de escritura son los que más deben cerrarse porque esos son los que pueden más fácilmente corromperse. Yep. Lo ejecuté como tal. Yep. Y aquí es para recargar, por cierto. Este botoncito de aquí. Por si no le sale
el archivo. Aquí está el archivo de aprobados, en donde, como verán, se escribió la primera línea del encabezado y está listo para seguir escribiendo. Ahí donde está ese puntero. Ok, si yo ejecuto de nuevo y lo cierro, vuelvo a abrir. Como se dan cuenta, o sea, no se está escribiendo una y otra vez el encabezado, sino que, como les dije, se borra el archivo y se empieza desde cero. No importa cuántas veces se ejecuten el código. Eso solo con el modo W, ¿no? Yep. Ya, pero eso no era todo lo que teníamos que hacer. También debíamos... A ver. Vamos viendo... Siempre es bueno tener en cuenta acá al lado la estructura del archivo para saber qué estás haciendo. Ya. Dentro del for lo que vamos viendo cada línea. Y como tal se dan cuenta que yo necesito hacer de esa línea, hacer un split por las comas. Ay, por las comas. ¿Y eso qué nos deja? Queda el nombre, queda la edad y queda el promedio. Yep, esas tres cositas. Aunque mejor no es así. No, no es así la mejor forma. ¿Qué pasa? Que yo al promedio tengo que ver si es superior a 8 o no, ¿no? Y yo para eso necesito que sea un entero. Lo que puede ser es llamar, en vez de... Perdón. El split, el resultado del split, tenerlo en varias variables, tenerlo solo en una. Y ya sabrán que habrá 3 elementos en esa lista de llamada datos. Como tal, sería una lista tal que así. Iría el nombre, coma la edad y coma el promedio. Yep. ¿Para qué quiero esto? Para tener otra variable aquí que se llame promedio. Y tomo los datos y vean qué índice está el promedio, que es el índice 2. Y aquí ya puedo convertirlo tranquilamente a un entero. No, bueno, no un entero, sería un float. Tiene el punto, ¿no? Es un decimal. O sea, usa decimales. Y ya, y así puedo comparar tranquilamente. Puedo preguntar si ese promedio que sacó el estudiante es menor o igual a 8. Voy a poner son los que no aprueban. No, mejor mayor a 8, entonces, en ese caso. Mayor a 8 son los que aprueban. Siendo que estos aprueban, yo tengo que escribir en el archivo de escritura, por eso llame así, .write. ¿Qué ingreso ahí? La línea como tal, ¿no? La línea que leímos. Por ejemplo, Ana, 19 años, tiene promedio 8.5. Toda esa línea tiene que escribirse en ese archivo nuevo que estamos creando de aprobados, que es el archivo de escritura. No sé si escribirlo así o para que quede mejor. Ay. En vez de archivo de escritura, voy a llamarle el archivo de aprobados. Y en vez de archivo de lectura, le voy a poner archivo de estudiantes, que es los nombres de los archivos que estamos manejando ya. Para que quede más claro. Ahí pueden verlo un poquito. Verlo un poquito cómo quedó.
Sigue siendo lo mismo, ¿no? Solo cambié nombres de variables. Escribo la línea de esa persona, de la información de esa persona que aprobó. Y obviamente podemos descartar a cualquiera que no haya aprobado, no lo tomo en cuenta, no hace falta escribirlo ni nada. Ya diría que hasta ahí está terminado. Ya, aquí está un poco mezclado lo que es, o sea, escritura, uy, escritura y lectura. Bueno, no mezclado, sino que estamos leyendo y escribiendo al mismo tiempo. Uy, creo que borré lo que estaba haciendo. Aquí está. A la vez que voy leyendo, voy escribiendo, como se darán cuenta. También hay otra forma, incluso creo que tengo tiempo para... Oh, a ver, déjenme ver la siguiente. Ya, esta es una forma haciéndolo a la vez, escribiendo y leyendo a la vez. El siguiente lo voy a hacer por separado. O sea, primero voy a darme el trabajo de leer y después el trabajo de escribir. Ese como tal es una forma más fácil. Pero aquí, o sea, aquí es mucho más óptimo esta forma de programar, pero claro, no estamos buscando la forma más óptima, sino que simplemente se resuelva el ejercicio. Ajá, así que ahí está. Vamos al siguiente, que dice que tengo que crear un archivo de resumen de log. Logs son como avisos que da un sistema informático, tal como una página web, por ejemplo, que dice info, el usuario Ana inició sesión, hubo un error en la conexión a la base de datos, ya, ese tipo de cosas, ¿no? Si escribe un programa que lea el archivo y crea un archivo llamado resumen log, que contiene la cantidad de líneas con cada nivel de registro. Como tal, tenemos estas tres variables, que es info, error y, bueno, no, los tres tipos de mensaje que hay. Y simplemente es como ir contando, hay de todos estos mensajes, cuáles son info, cuáles son error y cuáles son guardia. Es básicamente lo que pide. Y eso se le añade acá. Incluso aquí podría combinar con diccionarios, aunque no me lo pida, pero podría hacerlo. Entonces lo voy a hacer así, voy a intentar hacer así. Ya, voy a abrir el archivo log, o como si... Sí, archivo log, txt. Así voy a crearlo aquí en el Colab. Igualmente de la misma forma, creo un archivo. Ese se llama log.txt. Abro ese archivo y pego. Y como ven, ahí está todo. Yep. Ya lo cerré nomás porque ya no hace falta. Ya, para ese archivo log yo tengo que abrir, ¿no? O sea, la función open para abrir el archivo log.txt. Listo. En forma reading, necesito leerlo. Y ya puedo hacer el for tranquilamente, for cada línea en este archivo log.
¿qué más? Ya, así sacaría cada línea del archivo. Voy a abrirlo otra vez. Cada línea. En cada línea yo puedo hacer como tal un split, ¿no? ¿Y qué carácter usara? Como pueden ver, es los dos puntos sería lo más fácil para mí. Entonces, en esa línea le hago split por los dos puntos. Y ahí voy a separarlo en dos, ¿no? Porque aquí tengo, lo voy a llamar a este encabezado primero. Bueno, no encabezado. A este primera cadena le voy a llamar como tipo, el tipo de mensaje. Y el mensaje como tal. Mensaje. ¿Ya? Así, como les dije, iba a usar un diccionario para contar, como más o menos estábamos haciendo al principio también de la clase. Y aquí se van un poco combinando, ¿no? Los conceptos y cómo pueden usarlos combinados. No es que aprenden diccionarios y después ya no se usa nunca más. Entonces tengo eso. Ya. Usamos igual los dos casos. Los dos casos que siempre hay para este tipo de ejercicios donde que hay que contar. Sí, el tipo que voy a usarlo como clave, ¿no? Va a ser, lo voy a hacer aquí, como comentario. Hacer un diccionario más o menos de la siguiente forma. Las claves van a ser, como el archivo aquí de salida, va a ser el tipo de mensaje, por ejemplo, info. Y las veces que ocurre van a ser 3. Uy, así no es un diccionario. Así es un diccionario. Así va a ser el diccionario. Y después voy a usar este mismo diccionario para escribir todo lo que guardé, ¿no? Entonces busco si el tipo está en el diccionario. Si no lo está, si está, aquí puedo hacerlo al revés, incluso. Va a ser al revés. Ya existe esa clave que es el tipo, como le llamé tipo, ¿no? Pero es eso de info, error, warning. Y se le suma una ocurrencia más, ¿no? Caso contrario, si el tipo no está, o sea, el tipo que es la clave no está en ese diccionario, entonces tengo que iniciarlo, o sea, asignarle el valor de 1, que es donde empieza. Ajá, por primera vez encontró info, entonces se le añade el diccionario con el valor de 1. Si lo encuentra de nuevo y entra acá a esta parte, en donde se le va sumando. Ya, como tal, está hecha la lectura. ¿Eh? Está hecha la lectura. Ahora falta la escritura de ese nuevo archivo. Y como ya terminé de leer este archivo log, lo puedo cerrar para no complicarme después. ¿Ok? Ahora abro el archivo de lectura, de escritura que se llamaba, ¿cómo se llama? Resumen log, me parece que decía. Bueno, cerramos esto. Sí, resumen log. En vez de archivo le voy a poner resumen
log. ¿Qué pasa con ese archivo? Sí, le ponemos el nombre que es ese, resumen log y txt. Y tiene que ser en modo de escritura, ¿no? Sí, asignarlo a una variable, me olvidé. Y usar el open. Ya. Simplemente necesitamos recorrer como tal el diccionario. Esto se haría de la forma... Hay diferentes formas, ¿no? ¿Será que indico las tres? Bueno, la forma más fácil sería el... Dos generalmente se usan. Existen tres, pero no hace falta en este caso, porque podría recorrerlo como del diccionario tomar ítems. No me acuerdo si era un... Tomar los ítems, que es como tal la clave y el valor. Voy a hacerle print nomás, ¿ok? Voy a mostrar la clave y el valor. Uy. Ajá. Uy, ¿qué pasó? Aquí un error. Y supongo que aquí no se escribió nada ahora. Tal vez estoy usando mal dig ítems. Mm, en un momento. Que aquí me parece que el ítem como tal, o sea, yo si imprimo el ítem, no es como una, no retorna una lista o cosas así. No me permite recorrerlo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Será que solo me faltan los dos? Sí, es lo que me falta, el paréntesis, nada más. Ya, como verán, o sea, usando este método que se llama, o función, como quieran decirle, de los diccionarios que se llama ítems, y obtengo una tupla con la clave valor, clave valor, clave valor. Ya, como tal, como sabrán, puedo separarlo entre aquí dentro mismo del for, entre clave y valor. Y yo puedo imprimirlo así. Con clave valor. Y ahí ya le doy el formato que yo quiero, que es con los dos puntos. Y es lo que voy a usar, ¿no? Para escribir como tal el nuevo archivo, no solo imprimirlo en pantalla.
Aunque me parece que también lo pide imprimirlo. O sea, dice muestra en pantalla, así que lo voy a hacer también. Puedo dejar este, bueno, no este print, pero sí la cadena. Porque la cadena es como quiero que se muestre, ¿no? Voy a ponerle el lock, que, o con conteo log, que es lo que realmente es cada una de estas líneas es un conteo de cada log, de los de info, de los de error y los de guardia. Ya, esa cadena le tengo que hacer un print, como dice que lo muestra en pantalla. Y además debo escribirlo en el archivo que se llama resumen log. Ay, perdón, con el write. ¿Qué digo? Ah, sí, esa cadena conteo lo que tengo que escribir, ¿no? Y así cada una. Y con eso ya debería estar. Finalmente, no olvidarse de cerrar el archivo resumen log. Ahí, resumen log. Punto close, así sería. Y ya, ahí se muestra en pantalla y voy a ver el archivo. Y ya, como notarán, no me dio saltos de línea al escribirlo. ¿Qué significa? ¿Qué tener? Entonces, como verán, write, claro, ya la cadena no tiene salto de línea, entonces le pega, o sea, se escribe todo junto ahí en la misma línea. Yo tengo que en esa cadena especificar que hay un salto de línea, que es este barra invertida n. Ese es el salto el salto de línea o enter, cuando aplastan enter, ¿no? Y si lo corro de nuevo, ya está. Ajá, pero para escribir archivos tiene que especificarse este salto de línea, o si no va a pasar lo que pasó ahorita, que se imprimió todo junto. Incluso también el print se ve afectado. Para que no se vea afectado el print, voy a, o sea, quitar el salto de línea aquí. Y solo lo voy a añadir cuando lo esté escribiendo en el archivo. Y así queda todo bonito. Yep, ese es como tal el código. Esta vez primero leyendo el archivo y después escribiendo. Claro que cuando lean el archivo y después vayan a escribir, van a tener que usar un diccionario, una lista, alguna forma de que puedan almacenar cada tipo de, cada resultado que leyeron y después operar para escribirlo, ¿no? Por eso un poco se hace más corta la forma de aquí, en donde solo hago todo de una. Pero diría que esta forma es mucho más entendible para ustedes como programadores. Entonces sí, eso es como tal la diferencia. Ya ahí pueden usar la forma que les guste. Y ya para terminar el último ejercicio, este ejercicio creo que de ley es necesario abrir los dos. Aquí hay un problema, que no se nota muy bien. Ya.
Ya, dice el siguiente ejercicio, que es combinar dos archivos. Me dice crea dos archivos llamados nombres txt. Bueno, estos archivos se les serán dados, el de nombres y el de apellidos. Lo voy a ir creando de una vez. txt. Uy, ¿qué pasó? Se bugueó. A ver. Ya existen, o sea, el enunciado dice cree, pero como tal son ejercicios, son archivos que ya existen, entre comillas. Y un archivo de apellidos. .txt. Y en los enunciados de ejercicios de talleres, etcétera, ya no saldrán así. También se les da, ¿no es cierto?, un archivo de apellidos. ¿Y qué dice que tengo que hacer? Escribe un programa que combine ambos archivos en uno solo. ¿Qué está pasando? Bueno, se combinan en uno solo que se llama nombres completos. Ya, los dos anteriores son para leer, el de nombres texto y el nombres y apellidos texto, y el de nombres completos es donde vamos a escribir. Como ya se darán cuenta, o sea, dan nombres y apellidos y la idea es juntarlos, el primer nombre con el primer apellido, y así, como verán acá en el resultado. Ana Pérez, Luis Gómez, Carla Rodríguez, etcétera. Diría que se resuelve de la misma forma que el primero como tal. Aquí hay otra forma de abrir archivos. No sé si puedo usarla aquí, porque como tal tengo que abrir dos archivos a la vez para no complicarme. Pero ahí lo voy a intentar. Ah, sí, me olvidé de explicar un poco el anterior, que no solo se puede hacer con ítem. Bueno, no creo que sea. Es la forma más fácil, la verdad. ¿Para qué se van a complicar con otras formas más? Ya, otra forma de abrir archivos es con WIT. La peculiaridad de usar WIT en Python como tal es que pueden abrir el archivo y no tienen que preocuparse porque tienen que cerrarlo. O sea, nosotros siempre al usar archivos usábamos esta función close. En cambio, con WIT no hace falta. Solo con WIT. La verdad, ahorita les recomiendo que usen la primera forma que les indiqué, pero la otra también es válida como tal. Entonces, uso with open, indico el archivo que quiero leer, que se llama, ¿cómo se llamaba? Se llamaba nombres.txt. Y se abre el modo de lectura. Y tengo que ponerle el nombre de... Ay, no puede ser. Se abre otra de estas. Bueno, no importa.
tengo que indicarle el nombre de cómo le llamaré a ese archivo abierto, que le voy a llamar archivo de nombres. Como se dan cuenta, o sea, ya si ahí sería abierto un archivo. Y como ven, hay indentación. Entonces aquí adentro es lo que yo hago el código usando ese archivo abierto. Ya cuando me salgo del WIT y hago más código acá, fuera del WIT, ya está cerrado el archivo, ya no puedo usarlo. Entonces, si yo quiero abrir otro archivo más, lo hago con el WIT. Igual copio lo mismo, open, en este caso es el archivo de apellidos. Y lo voy a llamar archivo de apellidos. Ya, ahí tengo los dos archivos abiertos. Además, no solo tengo que leer dos archivos a la vez, también tengo que escribir, porque como se dan cuenta tengo que tomar el primer nombre, el primer apellido, y lo escribo en esos dos juntos en el código, en el nuevo archivo. Entonces también tengo que abrir un tercer archivo que se llama nombres completos. TXT. Pero este se escribe en modo de... Digo, se abre en modo de escritura. Y lo voy a llamar archivo. Voy a abrir para que se vea bien. Ya. No. Ese será el archivo completo, no sé. Ya. Creo que todos tienen que, como ven, estar esa indentación, porque mientras estén dentro de la indentación, esos archivos estarán abiertos. Si se salen de la indentación, ya no. Ya automáticamente se hizo close y no pueden leerlos, ni escribir, ni nada. Ya, yo leo. Veo el primer nombre en el archivo de nombres. Aunque no es una buena idea. No, así no nos saldrá el ejercicio. Yo necesito ver cuántas líneas tiene el archivo de nombres. Y me parece que para eso hay una función. Ver. No, parece que no hay ninguna forma específica. No hay una función. ¿Cuál es el problema? No, ya se me ocurre una forma. Vamos a usar la función readlines. En vez de leer línea por línea, vamos a usar... Generalmente no se recomienda usarle readlines porque carga todo el archivo de una sola. Si no, es mejor ir línea por línea, pero en este ejercicio no encuentro otra forma conveniente. Entonces voy a crear una lista que va a tener
se va a llamar nombres T y será todos los nombres como tal. Yo tomo del archivo de nombres, uso readlines para obtener todos esos archivos, en todos esos nombres que estaban en el archivo. Si lo imprimo, así que pero esto no importa porque no he escrito nada. Pero como ven, toma todos estos. Toma todos los nombres. Necesito hacer lo mismo con los apellidos, tomar todos los apellidos, por eso pongo apellidos T. Todos los apellidos. Y los saco del archivo de apellidos. Readlines. Ya. Tendré una lista semejante a lo que obtuve con los nombres. ¿Qué necesito? Déjenme ver, tengo otra cuestión también, porque como ven, se guarda el salto de línea incluso en el string, y al unirlos eso nos va a causar problemas. Pero creo que ya sé cómo solucionarlo. Lo ideal sería con la función strip. ¿Yep? Entonces, ¿qué hago? Hago un for y voy recorriendo cada nombre en esa lista de nombres que contiene todos los nombres, que es nombres T. Entonces, voy a tener una variable que se va a llamar nombre completo. ¿Qué será ese nombre? No, ¿saben qué? No voy a recorrer cada uno, sino lo ideal es tener un índice. Voy a ponerle i de índice en el range y tengo que recorrer todo el listado de nombres. Entonces uso la longitud de esa lista de nombres. Ya, ahí sí, nombre completo. Voy a sacar el primer nombre completo. O, bueno, cada uno, pero a mí me ayuda a pensarlo en el primer caso, que sería Ana. Tengo que unir su nombre. Aplicar la función strip para que me elimine este salto de línea. Y concatenarlo con el más para no... el nombre, por cierto, yo lo tendría que obtener de la lista de nombres total, la lista que contiene todos los nombres y el índice. Ahí obtengo el primero como tal. Igualmente para los apellidos, tengo que de la lista de apellidos sacar con el índice uno de los apellidos y hacer strip. Aplicar split delay porque también el archivo de apellidos también va a tener este tipo de salto de línea. Ya, ahí ya saqué cada uno de estos. Ana Pérez, Luis Gómez. Ahora, de una vez lo escribo en el archivo como tal. Entonces, al archivo completo, que es el que tiene los nombres completos, hago .write y escribo ese nombre completo. Como les dije antes, recordar que write, o sea, no añade el salto de línea. Si yo se lo aplicara, ahorita ya puedo correr el código, porque ya terminé. Y esto debería nombres completos, ¿verdad? Como ven, salen saltados. Verdad, me olvidé de añadir un espacio entre nombres y apellidos, pero bueno. Si yo quito el salto de línea, ya me sale todo pegado. Entonces necesito al escribir añadir ese salto de línea siempre. Y voy a añadir también el espacio entre el nombre y el apellido.
¿Qué sería así? Y ya está. Ese sería el resultado. Esta es otra forma. La verdad, recomiendo para que no se compliquen usar directamente la función de open y close, para que puedan manejarlo a su antojo. Pero si le entienden un poco el width, pues no sale. Bueno, esos son los ejercicios como tal de esta semana. Espero que les sirvan si revisan la grabación y bueno, buenas noches.